fiebre hemorrágica. Como todos ustedes saben y como han estudiado también, la fiebre hemorrágica viene de un conjunto de múltiples familias de virus que son de características sobre todo RNA. Entonces estas familias van a ser transmitidas ya sea por los roedores o los artrópodos. Como podemos ver, los más representativos vienen a ser el arenavirus, punjavirus, el filovirus, flavivirus, que esos son los que nos van a causar. Claro que hay otros más, pero dentro de estos son los más importantes. Ahora ustedes preguntarán, pero ¿por qué hay tantas fiebres hemorrágicas que llevan del Mangún, ébola, la fiebre de Machuco, de Junín, la boliviana, la chaparina, etcétera? Porque esto ha sido de acuerdo al primer caso donde se ha descubierto esta patología. Entonces, de acuerdo a esto, se ha dado el nombre a las diferentes patologías, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad estamos hablando de la misma patología, nada más que con diferente nombre y alguna que otra manifestación clínica que pues obviamente va a variar. Sabemos que el último, el huésped o el reservorio final viene a ser el hombre. ¿Cómo se va a contagiar el hombre? Pues si estamos hablando de la fiebre hemorrágica, que lo más frecuente es por los roedores, sabemos que los roedores, una vez que ingresan a lo que es el domicilio, ustedes saben que cuando se deja lo que son alimentos sobre la mesa, el roedor empieza a comer. ¿Y cuál es la principal característica por la cual nosotros nos vamos a contagiar? Es que el roedor, después de comer en el mismo sitio, hace sus deposiciones. Entonces estas deposiciones que van a ser ya infectadas por lo que es el virus, ya sea cualquiera de los que hemos mencionado, pues a través de las esporas por inhalación, los aerosoles que van eliminando las heces, pues solamente el humano lo inhala o en su defecto lo consume, porque muchas veces no se da cuenta o no se ha fijado las deposiciones o lo que han comido, lo que son estos roedores, y pues accidentalmente el humano lo ingiere. Y de esa forma el virus ingresa en nuestro organismo y pues solamente causa todas las manifestaciones y la fisiopatología que va a hacer. Como su nombre lo indica, es fiebre hemorrágica. Entonces, las principales manifestaciones clínicas inicialmente de todas estas vienen a ser fiebre mayor a 38, 40 grados centígrados. Va a haber una mialgia bastante intensa, que es algo que le caracteriza y que hay que saber diferenciar de las otras enfermedades. Va a haber un malestar general, cefalea y lesiones exantemáticas. Hasta ahí con estas manifestaciones clínicas, ¿en qué piensan ustedes? Obviando de que estamos hablando de fiebre hemorrágica. ¿Qué más? Con esto yo puedo pensar, tal vez acá una enfermedad exantemática, sarampión, varicela, rubiola, dolor de cabeza, algún tipo de, si está acompañado con fiebre, podríamos pensar en algún síndrome meningio, una meningitis, o si es que las mialgias, artralgias, tal vez en un proceso reumatológico, como una artritis reumatoidea, una artritis juvenil, y pues obviamente la fiebre que va a causar el malestar general. Si ustedes se dan cuenta, las manifestaciones clínicas no son 100% patognomónicas de la enfermedad. Ustedes pueden pensar, si ustedes abren su abanico de diagnósticos diferenciales, pueden ser muchas patologías. Que eso pues obviamente en la vida real, pues eso muchas veces nos pasa, sobre todo cuando no tomamos en cuenta sobre todo la parte de la epidemiología. Uno de los ejemplos que nos da el libro antes de entrar a la fiebre hemorrágica como tal, nos da el ejemplo de lo que es el dengue. Y ustedes saben que el dengue es una enfermedad bastante importante, bastante frecuente, sobre todo en nuestro medio, donde existen
entre 50 a 100 millones de casos por año, y pues obviamente estos son de los 4 serotipos que van a ser transmitidos, del 1, del 2, del 3, del 4, de los cuales los 4 serotipos están causados por el mismo agente o vector que vendría a ser el mosquito. ¿Qué mosquito? El Aedes aegypti. Este Aedes aegypti da la casualidad de que también viene a ser el vector de lo que es la fiebre amarilla. Entonces, este mosquito tiene la capacidad de transmitir 2 enfermedades, tanto el dengue como la fiebre amarilla. Por lo tanto, en el periodo de incubación del dengue viene a ser de entre 2 a 7 días, que es el tiempo estimado que el virus pues obviamente se vaya a replicar. Tiene manifestaciones leves a manifestaciones graves, de las cuales las leves vienen a ser lo que es la fiebre, la cefalea, la congestión conjuntival, dorsalgias, lumbalgias, lo que es la parte de las adenopatías. Y algo que es muy importante y muchas veces nos olvidamos es revisar la cavidad oral, donde en el dengue podemos observar, no sé si logran ver, son pequeñas vesículas en lo que es el paladar, que tal vez nos puede orientar algo a lo que es el dengue. Claro que estas manifestaciones clínicas, hablando del dengue, es de inicio súbito, ¿no? Entonces aparece de un día para el otro por su periodo corto de incubación. Y entrando a las fiebres hemorrágicas como tales, sobre todo la viral, vamos a ver que hay unos hallazgos muy específicos en esto. Va a causar dentro de la fisiopatología, va a causar una inestabilidad vascular y va a haber una disminución de la integridad de los vasos. Es por esta razón de que el paciente, aparte de que va a tener lo que es la fiebre, la mialgia, una postración que al paciente lo va a llevar a no levantarse ya de la cama por el intenso dolor, el dolor de cabeza, los mareos, la fotofobia, dolor abdominal, dolor torácico y lo que es la anorexia. Hasta ahí, si ustedes se dan cuenta, podemos pensar también en muchas otras patologías, pero algo que sí ya nos va a llamar la atención es que al examen físico nosotros vamos a poder observar que va a haber una congestión a nivel de lo que es la conjuntiva bastante importante. A la palpación, si nosotros vamos a tocar estos músculos, tanto en la parte, sobre todo en la parte abdominal, vienen a ser una mialgia tan intensa que incluso se llega a confundir con un cuadro de un abdomen agudo, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, pero por la intensidad del dolor se llega a confundir. Entonces, esta inestabilidad a nivel de los vasos que nos va a producir ya cuando nosotros le vamos a tomar el examen físico, los signos vitales, y este paciente está con una fiebre hemorrágica bastante importante, se va a asociar a un fenómeno de hipotensión. El paciente va a estar hipotenso por la inestabilidad hemodinámica, y algo que es muy importante y que la piel nos va a notar van a ser las petequias. Las petequias va a ser ¿por qué? Porque dentro del organismo va a empezar a causar a nivel de los trastornos de la coagulación pequeños sangrados. Es por eso que en la piel se demuestra con esto. Las petequias lo que nos va a reflejar que hay una disminución de lo que son las plaquetas, la trombocitopenia, y pues esto va a ocasionar lo que es el sangrado. Entonces, al ver esta combinación de fiebre y sangrado, lo han denominado fiebre hemorrágica, porque es una característica, ya que no todas las fiebres van a cursar con hemorragia, sobre todo de este tipo. Y algo que es muy importante también es el edema palpebral, que también tendrían que hacer diagnóstico diferencial. ¿Con qué patología? Chagas. Con el Chagas, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan diferenciar el edema palpebral tanto del Chagas como de la fiebre hemorrágica. Lo que son los laboratorios, ustedes van a poder solicitar todos los laboratorios que ustedes quieran. Pero algo que es muy importante en todas las fiebres hemorrágicas que ustedes tienen que saber es que si bien la parte de la coagulación va a estar alterado, hay que pensar en lo que es la funcionalidad
enfermedad del hígado. Y sabemos que les había comentado en una clase que el hígado se encarga de lo que es de mantener una coagulación óptima para nuestro diario vivir. Y ya una vez que el hígado se enferma, pues empiezan a producir diferentes alteraciones. Y una de ellas vamos a ver que las transaminasas van a salir elevadas, ¿no? Entonces es algo que ya nos van a, ya esta patología, una característica vienen a ser las transaminasas elevadas. Es tanto el daño que ocasiona en el organismo estos virus, que incluso el paciente llega a tener un inicio de lo que es una insuficiencia renal de tipo prerenal, donde va a empezar a aparecer lo que es la proteinuria. Ustedes saben que normalmente no deberíamos eliminar proteínas a través de la orina, pero en estas patologías, por la descompensación que sufrimos en nuestro medio interno, pues obviamente va a obligar a los riñones a que tienen que compensar de alguna forma y por ende pues van a empezar a eliminar lo que son las proteínas. Y algo que han notado muy importante también es la hemoconcentración que se observa a nivel de lo que es la muestra sanguínea. Cuando ya las patologías se han complicado y el paciente viene, como les va a tocar ver en algunos casos en pacientes bastante inestables, ¿qué nos va a decir que nosotros le vamos? Porque generalmente cuando ingresa el paciente a lo que es el hospital, a la internación, nos dicen si realmente el paciente va a mejorar o no va a mejorar, si va a fallecer o no va a fallecer. En estos casos es muy importante que ustedes sepan cuáles son los signos de mal pronóstico, que ustedes obviamente no tendrían por qué darle esperanza a ese familiar o a ese paciente. Porque ustedes saben que actualmente vivimos en la era de las negligencias médicas y la tecnología lastimosamente ha revolucionado tanto que ni ustedes mismos se van a dar cuenta el rato que les va a grabar el paciente cuando ustedes estén dando la información. Por eso es muy importante que ustedes cuiden las palabras que van a utilizar. Nunca digan que el paciente está bien, que se va a mejorar, que van a garantizar. En medicina no existe la garantía. Ya es algo que quiero que se les quede grabado. En este tipo de fiebres hemorrágicas, sobre todo que son patologías de tipo tropical, vamos a ver que un signo de mal pronóstico viene a ser el shock. El paciente va a estar choqueado, ¿por qué? Porque en el medio interno va a haber un shock de tipo hipovolémico por el sangrado que este paciente va a presentar en diferentes órganos, ya sea cerebro, tracto gastrointestinal, genitourinario, pulmonar, y pues obviamente todo eso nos va a descompensar. Además, ustedes tienen que saber valorar la parte neurológica, donde tienen que ver si el paciente tiene algún grado de encefalopatía o el paciente prácticamente ha entrado en un estado de coma, o si es que ese paciente estaba hemodinámicamente estable y pues a los 5 minutos le está convulsionado. Cuando vean estos signos, ya es signo de mal pronóstico en la fiebre hemorrágica. Significa que no vamos a hacer ya mucho por ese paciente. Una de las fiebres que ha causado bastante importancia en lo que es la parte de la medicina se ha visto que es la fiebre de Lassa. Es una fiebre que si bien nosotros muy poco la vamos a poder llegar a ver, conocer, esto se da más frecuentemente en el occidente del continente africano. Entonces, esta fiebre de Lassa tiene una característica muy importante, donde van a ver, como podemos ver acá en la imagen, sobre todo en las personas de tez blanca, se va a observar un exantema maculopapular. Entonces, con esto nos indica de que puede ser que se pueda tratar de la fiebre de Lassa. Claro que obviamente acompañado de lo que es la fiebre, malestar general y todas las otras manifestaciones que hemos visto. En esta parte del continente africano, pues se ha visto que en las mujeres embarazadas y en los niños recién nacidos, pues la mortalidad es bastante alta. Al igual que cuando las transaminasas se elevan por encima de 150 unidades internacionales por ml, también nos indican que es mal pronóstico y de mortalidad. Las fiebres hemorrágicas, pues vamos a ver que el tratamiento que se utiliza y que nos dice la literatura viene a ser la ribavirina. La ribavirina, ¿cómo lo van a administrar?
La dosis de ataque viene a ser 32 miligramos por kilogramo de peso, que esto se administra de forma endovenosa. Posteriormente vamos a reducir a la mitad, a 16 miligramos por kilo peso, que le vamos a dar cada 6 horas por 4 días. Pasados los 4 días, el quinto día vamos a reducir más todavía la dosis y pues obviamente le vamos a dar 8 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas por 6 horas. Digo por 6 días, perdón. Entonces con este tratamiento de la ribavirina se ha visto que ha habido muy buena aceptación y pues obviamente los pacientes han mostrado una medidas bastante importantes, que es la fiebre hemorrágica Junín, que ha aparecido en Argentina, la machupo aquí en Bolivia. Es la misma clínica de fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, todo lo que habíamos visto con respecto a la fiebre de Lassa, los exantemas maculopapulares, el malestar general. Pero algo que lo va a diferenciar de la fiebre de Lassa con lo que es característico de la fiebre de Junín y de machupo es que es mucho más frecuente la trombocitopenia que se va a ver en estos pacientes, las hemorragias que se va a ver a nivel interno, y algo que es muy importante y ustedes tienen que valorar es que aquí va a haber una disfunción a nivel del sistema nervioso central. La fiebre machupo boliviana tiene realmente una historia bastante bonita. Si lo pueden conseguir, hay un libro del doctor Canedo que escribió 20 años atrás o tal vez un poco más, donde hubo una epidemia sobre todo en San Joaquín. Estamos hablando del departamento del Beni. ¿Qué pasó acá en San Joaquín? Lo que pasó es que las personas tenían fiebre, sangraban y fallecían. Entonces nadie se explicaba el por qué empezaban a fallecer. Antes de que empezara la patología como tal y la pandemia que hemos vivido aquí en Bolivia, pasó de que en San Joaquín habían bastantes roedores, ¿no? Entonces estaban invadiendo los roedores a San Joaquín. Entonces lo que hicieron los pobladores fue de incrementar lo que son los gatos. Y pues obviamente también empezaron a poner, ustedes saben, los famosos raticidas, ¿no? Que está compuesto de warfarina, todos los raticidas que sabemos. Entonces empezaron a poner raticidas y todo lo demás, pero daba la casualidad de que los únicos que fallecían eran los gatos y no tanto así los roedores. Entonces, una vez que han visto, empezaron a estudiar, todos los médicos se fueron a San Joaquín, empezaron a estudiar, y uno de ellos fue el doctor Canedo, que sobrevivió a la enfermedad. Y pues esta patología venía tal como les habíamos dicho: fiebre, malestar general, hemorragias, petequias, los exantemas, etcétera, etcétera. Y estudiaron y vieron que había un ratoncito bastante importante y que tenía ciertas particularidades. Y era el ratoncito Cayomis callosus, donde este ratón ya estaba infectado con el virus. Y pues obviamente ustedes saben que los que conocen Beni, ustedes saben que las casas no son así como las tenemos acá, son de madera, con las puertas abiertas, por la tremenda calor que hace, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo del roedor entra fácilmente, se alimenta, como habíamos mostrado en las imágenes, defecaba, y pues las esporas se inhalaban o lo consumían accidentalmente. Entonces, una vez que descubrieron que era la causa el ratón, el Cayomis callosus, que era el que estaba portando el virus, pues obviamente lo descubrieron y pues empezaron a eliminar a lo que es al roedor, ¿no? Al Cayomis callosus. Lastimosamente el doctor Canedo enfermó también con lo que es la fiebre hemorrágica, por lo que le tuvieron que evacuar inmediatamente aquí a Cochabamba, porque él era oriundo de acá de Cochabamba, y lo internaron en la Caja Petrolera de Salud. Y en la Caja Petrolera igual lo estudiaron al doctor, le hicieron bastantes tratamientos y demás, salió el doctor, pero enfermeras y algunos personales médicos que lo atendieron también se enfermaron. Entonces ahí dijeron que sí podía existir la transmisión entre
entre hombre a hombre a través de lo que eran las secreciones, de la sangre, la orina, las heces. Las personas se enfermaron ahí porque acá no había el ratón Caeomis caeosus, no estábamos en esa epidemia que hubo en Beni, y pues obviamente las personas que estaban ahí al final dijeron que sí, que a través de las secreciones también las personas se podían contaminar. De esa razón al doctor lo aislaron, le pusieron mosquiteros, las personas que entraban a revisarlo entraban con batas, con guantes, barbijos, con lentes, y andaban bien protegidos para no enfermar. 15 años atrás ustedes deben recordar la fiebre hemorrágica del Chapare, donde también por el mismo virus, nada más que se encontró en el Chapare, y muchos chapareños pues solamente empezaron a enfermar y empezaron a fallecer. De ahí que Bolivia tiene dos virus de la fiebre hemorrágica, tanto el machuco como lo que es la fiebre hemorrágica chapareña, ¿no? Que es por el lugar donde pues obviamente han aparecido. ¿Existe una vacuna? Sí. No, generalmente que lo han desarrollado para lo que es la fiebre hemorrágica de Junín, Argentina, pero que también nos va a servir lo que es la ribavirina a la dosis que habíamos indicado. Tanto para todas las fiebres hemorrágicas, pues el tratamiento nos sirve bastante. Fiebre del Valle del Rift. Esta, al igual que las otras patologías, la única variedad, si ustedes quieren, va a haber una disfunción a nivel de lo que es el hígado, va a ocasionar una insuficiencia renal, y pues solamente secundario a todo el proceso que va a ocasionar, va a llegar este paciente a hacer una coagulación intravascular diseminada. O sea que acá prácticamente la mortalidad es bastante alta en esta patología. Por lo que cuando ya existe lo que son las congestiones y las hemorragias conjuntivales en el 10% de las personas que se puede llegar a ver, pues es una patología que hasta el momento, hasta la actualidad, no hay tratamiento. O sea que esta patología, si realmente en algún momento nos llegamos a contagiar, pues obviamente lo que nos espera es la muerte. Porque si ustedes se fijan, para una coagulación intravascular ya no hay nada que hacer. La fiebre amarilla es una fiebre, es una patología bastante frecuente, bastante común, donde ha tenido sus pandemias y epidemias a nivel mundial. La diferencia que esto ha causado es tan importante y tan agresiva que ha llegado a causar lo que son las necrosis a nivel hepático. Continentes más afectados, Sudamérica y lo que es el continente africano. ¿Cuál es la característica de las manifestaciones clínicas? Pues que el paciente va a presentar ictericia. Aparte de la fiebre, el paciente va a estar histérico. Por esa razón se lo ha denominado fiebre amarilla. Porque decían, ¿por qué el paciente se pone amarillo? Y esto ya no es una fiebre hemorrágica como tal, sino sería como una variante, pero acá el paciente se pone histérico. Aparte de eso va a haber hemorragias, va a haber que el paciente va a tener vómitos oscuros, va a haber lo que es anuria porque compromete bastante la parte renal, va a haber un delirio terminal, y pues obviamente sabemos que el virus, el mosquito causante es el Aedes aegypti, y ustedes saben que para la fiebre amarilla el tratamiento, como ser aparte de lo que es la ribavirina, pues hay que dar tratamiento sintomático, no donde vamos a dar lo que es para, si en caso de fiebre, antipiréticos, para el dolor, analgésicos, etcétera. Pero algo que es muy importante y que ustedes tienen que saber recomendar es lo que es la vacuna que existe para la fiebre amarilla. Ustedes saben que una sola dosis nos cubre por 10 años. Entonces es muy importante, si ustedes van a viajar a un lugar endémico, pues es muy importante que ustedes reciban la vacuna. A ver que es otra variante de las fiebres hemorrágicas, ya viene a ser lo que es el dengue, pero en su modalidad grave. Ustedes saben que de los 4 serotipos, el más grave viene a ser el dengue hemorrágico. Esta patología, como sabemos todos, va a empezar con, ya viene el paciente todo letárgico, ya hay una alteración a nivel del sistema nervioso central, va a haber una trombocitopenia y pues obviamente va a haber una hemoconcentración. Esto estamos hablando, si ustedes quieren, del inicio de lo que es el dengue hemorrágico, si ustedes quieren de una forma leve. Pero como
el dengue se puede transformar en hemorrágico, donde vamos a ver que el paciente va a estar totalmente choqueado, va a haber cianosis, va a haber al examen físico una hepatomegalia, ascitis, derrame pleural y lo que es la hemorragia a nivel del tubo del tracto gastrointestinal. Entonces, ya cuando el paciente llega a este tipo, pues obviamente con estas manifestaciones clínicas, pues el dengue es totalmente grave. Y acá lo único que nos espera, pues prácticamente viene a ser lo que es el fallecimiento. Y pues ustedes saben que la primera vez que una persona enferma dengue lo puede hacer de la forma leve. La segunda, tercera y si se siguen enfermando, ya puede pasar a ser un dengue hemorrágico o grave. La prevención no es más que usar mosquiteros, repelentes, eliminar criaderos de mosquitos, de los roedores, y pues eso obviamente nos va a causar un poquito más de seguridad.